La venganza de una nuera. Cómo defendí mi hogar y mi dignidad. Mi nombre es Olivia Benítez y hasta hace 4 años nunca pensé que tendría que competir por el amor de mi esposo con otra mujer, mucho menos con su madre. Conocí a David Mendoza en la boda de mi compañera de universidad, donde él era el padrino y yo la madrina de honor. Nos miramos a través de la pista de baile y en cuestión de minutos me había pedido bailar. Era encantador, exitoso y parecía genuinamente interesado en mi trabajo como diseñadora gráfica. Cuando me pidió mi número esa noche, no tenía idea de que me estaba inscribiendo en la relación más desafiante de mi vida. La primera vez que conocí a Elena Mendoza, la madre de David, me recibió con una sonrisa cálida y un abrazo apretado que se sintió demasiado ensayado. David me ha contado mucho sobre ti, dijo, sus ojos escaneando mis facciones, deteniéndose demasiado tiempo en mi piel morena, resultado de mi padre dominicano y mi madre española. Aún así, estaba decidida a causar una buena impresión. Esa primera cena en su impecable casa catalana parecía ir bien, aunque noté cómo examinaba sutilmente mis manos cuando le pasé la sal, cómo hacía preguntas indiscretas sobre mi interesante trasfondo y cómo mencionaba repetidamente a la exnovia de David, Stephanie, que aparentemente venía de una de las mejores familias de Barcelona. Cuando David me propuso matrimonio 6 meses después, estaba eufórica. Aunque las felicitaciones de Elena parecían forzadas, lo atribuí al ajuste normal de una madre viendo a su único hijo comprometerse con alguien más. El día de nuestra boda, escuché a Elena susurrarle a David. Aún puedes echarte atrás, ¿sabes? Cuando lo confronté más tarde, insistió que había escuchado mal. Después de la boda, encontramos una hermosa casa modernista catalana a solo 15 minutos del centro de Barcelona. Como mi puntuación crediticia era mejor, pusimos la escritura únicamente a mi nombre, planeando agregar a David después de que resolviera algunas deudas antiguas. Cuando Elena vino a ver la casa, asintió con aprobación ante las molduras y los suelos de madera noble, pero se refirió a nuestra compra como un arreglo temporal con una sonrisa conocedora hacia su hijo. Recuerdo sentir un escalofrío a pesar del calor veraniego ese día. Capítulo 1. Los primeros años de matrimonio. El primer año de nuestro matrimonio fue mayormente dichoso. David y yo pasamos los fines de semana quitando papel pintado viejo, pintando habitaciones en colores que ambos amábamos y convirtiendo esa hermosa casa catalana en nuestro hogar. Organizamos cenas para amigos, plantamos un pequeño huerto en el patio trasero y hablamos sobre qué habitación sería el vivero perfecto algún día. Pero como una sombra que gradualmente se alarga mientras el sol se pone, la presencia de Elena en nuestro matrimonio se volvió más pronunciada y problemática. Comenzó con las cenas dominicales en su casa, una tradición que David insistía en continuar después de la boda. Al principio no me importaba, la comida era buena y genuinamente quería construir una relación con mi suegra. Pero esas cenas se volvieron cada vez más incómodas cuando Elena las usó para interrogarme sutilmente sobre mi trasfondo familiar. ¿Y exactamente de dónde es originalmente la familia de tu padre? Preguntaba con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. ¿Qué mezcla tan inusual de facciones tienes, querida? Apenas puedo distinguir qué eres. Cuando expresé mi incomodidad a David durante el viaje de regreso, suspiraba y decía: Mamá solo quiere conocerte mejor, eso es todo. Tiene curiosidad sobre tu trasfondo porque es diferente al nuestro. Es de una generación diferente. Oli, por favor trata de entender. Intenté, Dios sabe que lo intenté. Pero entender se volvió más difícil cuando Elena accidentalmente se refirió a mí como la sirvienta en una reunión familiar. Estaba trayendo una bandeja de aperitivos cuando la escuché decirle a la tía de David: La sirvienta ha llegado con las tapas. Solo para corregirse rápidamente con una risa tintineante cuando vio mi expresión congelada. Quiero decir, Olivia, qué tonta soy. David presenció todo, pero más tarde me dijo que estaba siendo demasiado sensible cuando lo mencioné. Capítulo 2. Descubriendo la verdad. La verdadera revelación llegó cuando descubrí un árbol genealógico enmarcado en el estudio de Elena mientras buscaba un baño durante otra cena dominical. El documento elaborado trazaba la familia Mendoza hasta los primeros colonos españoles, con pequeñas anotaciones sobre linajes puros y herencia distinguida esparcidas por todo el documento. Mi estómago se revolvió cuando noté cómo muchas ramas terminaban con líneas rojas a través de nombres que sonaban italianos, árabes o judíos, mientras que otras continuaban con líneas rectas orgullosas. No necesitaba un historiador para decodificar las implicaciones. Mientras tanto, las llamadas de Elena a David aumentaron en frecuencia y duración. Le llamaba durante nuestras cenas, durante las películas, incluso durante momentos privados, y David siempre respondía, alejándose con una disculpa. Podría ser una emergencia, decía, aunque nunca lo era. Nuestro primer argumento importante estalló cuando regresamos de un fin de semana fuera para encontrar que Elena había redecorado nuestra habitación de invitados con reliquias familiares y muebles antiguos sin permiso.
Sorpresa. Había exclamado cuando entramos, mostrando la pesada cama de caoba y los retratos ancestrales que había instalado. Esta habitación necesitaba un toque de historia familiar. Cuando más tarde expresé a David que me sentía violada, que esta era nuestra casa, no un museo Mendoza, se puso a la defensiva. Estaba tratando de hacer algo bonito, insistió, aunque prometió que no volvería a pasar. Eso se convirtió en un patrón. Elena se extralimitaba, yo objetaba, David inicialmente la defendía pero prometía cambios, y nada cambiaba realmente. Capítulo 3. Las violaciones de límites. Las violaciones de límites se aceleraron después de nuestro primer aniversario, comenzando cuando llegué temprano del trabajo un día para encontrar a Elena en nuestro dormitorio, revolviendo mi joyero. Le habíamos dado una llave de repuesto solo para emergencias, pero aparentemente consideraba las inspecciones domésticas aleatorias dentro de sus derechos. «Oh, Olivia», exclamó, no lo suficientemente sobresaltada cuando aparecí en la puerta. «Solo estaba admirando tu colección. Nada de calidad hereditaria, ¿verdad? Quizás algún día tengas algo que valga la pena transmitir». Cuando le conté a David esa noche, su respuesta fue tibia en el mejor de los casos. «Mamá aprecia las cosas finas». Probablemente lo decía como un cumplido a su manera. Pero las visitas no anunciadas continuaron, y pronto comencé a encontrar evidencia de la presencia de Elena incluso cuando no la había atrapado en el acto. Mi ropa reorganizada en el armario, gabinetes de cocina reorganizados, fotos familiares sutilmente reordenadas para minimizar mi presencia. Capítulo 4. La campaña de reemplazo. La situación se intensificó dramáticamente cuando Elena comenzó a traer potenciales novias alternativas a las reuniones familiares, siempre mujeres blancas de lo que ella llamaba buenas familias con trasfondos apropiados. Estaba Melissa, la hija del banquero que acababa de regresar a Barcelona y necesitaba amigas. Luego vino Brittany, la pediatra cuya abuela fue a la escuela con la madre de Elena. Cada una era desfilada ante David con intención transparente mientras se esperaba que yo les sirviera bebidas y sonriera. «David siempre tuvo un tipo antes de ti», diría Elena en voz alta. «Rubias, educadas, de familias que hemos conocido durante generaciones». Observaba a David retorcerse incómodamente durante estos montajes, pero nunca confrontó directamente a su madre, solo me susurraba disculpas cuando ella no estaba mirando. Capítulo 5. El desastre del Día de Acción de Gracias. El desastre del Día de Acción de Gracias marcó un punto de inflexión en mi conciencia de que tan seria se había vuelto la situación. Elena insistió en ser la anfitriona, luego me sentó en el extremo lejano de la mesa mientras colocaba a la exnovia universitaria de David, Sara, directamente a su lado. «Qué sorpresa tan encantadora que Sara pudiera acompañarnos a último momento», anunció Elena, aunque la tarjeta de lugar perfectamente caligrafiada con el nombre de Sara sugería que no había nada de último momento en el arreglo. Durante la cena, Elena alentó a Sara a recordar su relación con David, todo mientras me dirigía miradas triunfantes. «Recuerda esa Navidad en la estación de esquí, Sara. Ustedes dos se veían tan perfectos juntos en las pistas». Mi comida se convirtió en ceniza en mi boca mientras David fallaba una vez más en establecer cualquier límite significativo con su madre. Capítulo 6. El embarazo. Las dos líneas rosadas en la prueba de embarazo enviaron ondas de emociones contradictorias a través de mí: alegría, miedo, incertidumbre, esperanza. David y yo no habíamos estado tratando activamente de tener un bebé, pero tampoco lo habíamos estado evitando. A pesar de las crecientes tensiones con Elena, cuando le mostré a David la prueba, su reacción fue todo lo que podría haber deseado: pura felicidad sin adulterar. Me levantó y me hizo girar por nuestra cocina, llenando mi cara de besos. «Vamos a ser padres», seguía diciendo, sus ojos brillantes de lágrimas. Por ese momento, al menos, todo el drama de Elena se desvaneció al fondo. Pero la realidad volvió a estrellarse cuando David mencionó ansiosamente contarle a su madre. «Tal vez deberíamos esperar hasta después del primer trimestre», sugirió, su alegría ya templada por la aprehensión. «Mamá puede ser un poco intensa con las grandes noticias». Acordé esperar, en parte por razones tradicionales y en parte para posponer la inevitable tormenta. Sin embargo, a las 8 semanas, las náuseas matutinas me golpearon fuerte, forzándome a trabajar desde casa la mayoría de los días. Elena, con su inclinación por las visitas no anunciadas, me encontró vomitando en nuestro baño un martes por la mañana. ¿Intoxicación alimentaria? Traté de explicar débilmente mientras ella estaba en la puerta, sus ojos entrecerrados con sospecha. «O quizás una condición más permanente», respondió, su voz goteando con dulzura falsa. «David y yo tuvimos una pequeña charla ayer sobre planificación familiar. Nunca mencionó que ya estuvieran esperando.
Su uso de la palabra ya llevaba implicaciones inconfundibles. Capítulo 7. La hostilidad abierta. Para cuando David llegó a casa esa noche, Elena había procesado completamente la noticia y su reacción fue una obra maestra de agresión pasiva. «Felicidades», dijo, besando la mejilla de su hijo mientras me ignoraba completamente. «Siempre he soñado con ser abuela, aunque imagino circunstancias diferentes». Más tarde, cuando David salió a buscar comida para llevar porque estaba demasiado nauseosa para cocinar, otra falla en los ojos de Elena, ella dejó caer su fachada. «Esto no cambia nada», siseó, parándose incómodamente cerca de mí en nuestra cocina. «Un bebé no te hace familia, especialmente no el tipo de bebé que tú producirás». Puse mis manos protectoramente sobre mi vientre a un plano, aturdida por la desnudez de su hostilidad. Cuando le conté a David lo que había dicho, insistió que debía haber interpretado mal su significado. «Mamá ha estado hablando sobre nietos durante años», razonó. «Probablemente solo está procesando las noticias». Pero las acciones de Elena hablaron más fuerte que cualquier palabra. Capítulo 8. El registro de bebés. El registro de bebés se convirtió en otro campo de batalla. Había pasado horas investigando productos para bebés seguros y ecológicos, solo para descubrir que Elena había accedido a nuestro registro en línea y había eliminado la mayoría de mis selecciones, reemplazándolas con artículos antiguos que no cumplían con los estándares de seguridad actuales. «La cuna familiar ha mecido a bebés Mendoza durante 6 generaciones», anunció orgullosamente. «Ninguna cuna de plástico china podría compararse». Cuando reinstalé mis selecciones originales, explicando las pautas de seguridad modernas sobre el sueño infantil, Elena lanzó una campaña de desinformación a la familia extendida. «Olivia no quiere ninguna tradición Mendoza para su bebé», le dijo a cualquiera que quisiera escuchar. «Está preocupada por la salud y apariencia del bebé». El énfasis que puso en apariencia hizo que su subtexto fuera claro para todos. Capítulo 9. La línea roja. El punto de quiebre llegó durante mi cuarto mes cuando David entró en un intercambio particularmente acalorado. Elena había estado examinando los colores del vivero que había elegido, verdes y amarillos suaves, y declarándolos inapropiados para un heredero Mendoza. Cuando expliqué que aún no habíamos conocido el sexo del bebé y queríamos un espacio neutral de género, explotó. «No se trata de género, Olivia. Se trata de tradición, herencia, respetar lo que vino antes de ti. Pero no lo entenderías, ¿verdad? Estás demasiado ocupada arruinando el linaje que mi familia ha mantenido durante generaciones». David se congeló en la puerta, su rostro una máscara de shock mientras escuchaba las palabras de su madre. Por una vez, no había manera de reinterpretar su significado, no había manera de fingir que había sido malentendida. «Mamá», dijo en voz baja, «necesitas disculparte con Olivia ahora mismo». Pero Elena estaba más allá de las disculpas. «No me disculparé por decir la verdad. Este matrimonio fue un error, y ahora estás agravándolo con un niño que nunca será verdaderamente un Mendoza». Salió corriendo, dejando a David aturdido y a mí temblando con una mezcla de rabia y reivindicación. Capítulo 10. La crisis médica. Esa noche, mi obstétrica llamó con preocupaciones sobre mis lecturas de presión arterial de mi cita anterior ese día. «El estrés puede ser muy peligroso durante el embarazo», advirtió. «Lo que sea que esté causando esta elevación debe abordarse inmediatamente». David, que había estado silencioso desde el arrebato de Elena, finalmente habló cuando colgué el teléfono. «Esto no puede continuar», dijo, mirando sus manos. «Algo tiene que cambiar». Pensé, ingenuamente, que se refería a que finalmente establecería límites firmes con su madre. Pero mientras pasaban los días y él se volvía cada vez más retraído, pasando más tiempo en el trabajo y durmiendo exclusivamente en la habitación de invitados, me di cuenta de que se estaba desmoronando bajo la presión de estar atrapado entre su madre y su esposa. Capítulo 11. El ultimátum. Estaba intentando trabajar desde casa una tarde de miércoles, tratando de enfocarme en un proyecto de diseño a pesar de la náusea persistente que se había convertido en mi compañera constante, cuando escuché el sonido distintivo del SUV de lujo de Elena crujiendo por nuestro sendero de grava. A través de la ventana delantera, observé con incredulidad cómo emergía del lado del conductor, seguida por un conductor uniformado que comenzó a descargar múltiples maletas del maletero. No bolsas de compras, no una pequeña maleta de noche, sino equipaje de tamaño completo, suficiente para una estadía prolongada. Mi corazón se hundió mientras me daba cuenta de lo que estaba pasando. Elena estaba haciendo su movimiento. Abrí la puerta antes de que pudiera usar su llave, forzando una expresión neutral a pesar del pánico que subía en mi pecho. «Elena», dije calmadamente, «no te esperábamos». Pasó junto a mí con una sonrisa fría. «David sabe que vengo. He decidido que es hora de intervenir antes de que las cosas se deterioren más».
La habitación de invitados servirá bien, hizo un gesto al conductor, que comenzó a llevar el equipaje adentro sin esperar mi permiso. Le mandé un mensaje a David inmediatamente. Tu madre está aquí con maletas, dice que se está mudando. Por favor, llama urgente. Su respuesta fue alarmantemente tardía y dolorosamente breve. Llegaré a casa para cenar. Hablaremos entonces. Capítulo 12. La confrontación final. Las horas hasta el regreso de David fueron excruciantes. Elena se instaló cómodamente, reorganizando artículos en su habitación, inspeccionando el contenido de nuestro refrigerador con chasquidos de lengua de desaprobación y haciendo llamadas telefónicas crípticas en las que aseguró a alguien que la situación está siendo manejada. Cuando David finalmente llegó, su rostro estaba ceniciento, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. La cena fue un asunto surrealista. Había pedido comida para llevar, no dispuesta a cocinar bajo la mirada crítica de Elena, y los tres nos sentamos en nuestra mesa de comedor empujando comida por nuestros platos en silencio incómodo. Finalmente, Elena dejó su tenedor con precisión deliberada. David, dijo, su voz extrañamente calmada, es hora de dejar de fingir que esta situación está funcionando. Y sabes que no lo está. ¿Es ella o yo? Las palabras colgaron en el aire como gas venenoso. David miró su plato, sus manos temblando ligeramente. Mamá, por favor, susurró. No ahora. Elena presionó, implacable. Sí, ahora. He observado cómo sufres durante meses. Esta mujer y su descendencia están destruyendo todo lo que nuestra familia ha construido durante generaciones. El legado Mendoza merece algo mejor que ser diluido y deshonrado. Extendió la mano hacia David a través de la mesa. Ven a casa conmigo, David. Deja que este experimento termine antes de que haga más daño. Esperé que mi esposo me defendiera, que le dijera a su madre que yo era su esposa, que llevaba a su hijo, y que no tenía derecho a hablar de nosotros de esa manera. Pero David permaneció en silencio, congelado en el espacio imposible entre las dos mujeres en su vida. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No mi corazón, sino quizás mi última ilusión sobre nuestro matrimonio. Capítulo 13. La decisión. Sin una palabra, me levanté y caminé calmadamente a nuestro dormitorio, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. A través de la pared, podía escuchar la voz de Elena subiendo y bajando mientras continuaba su campaña, con solo murmullos ocasionales de David en respuesta. Esa noche, y durante las siguientes 3 noches, Elena ocupó la habitación de invitados mientras David dormía en el sofá de la sala, evitando tanto a su madre como a su esposa. Nuestra hermosa casa se había convertido en una zona de guerra fría, con Elena reclamando más territorio cada día. Reorganizando la cocina a su gusto, moviendo mis libros y artículos personales para hacer espacio para sus fotografías y baratijas, respondiendo nuestro teléfono de casa como si fuera dueña del lugar. Me retiré a nuestro dormitorio y mi oficina en casa tanto como fue posible, aventurándome solo cuando era necesario y hablando con Elena solo cuando las preguntas directas hacían que el silencio fuera imposible. David parecía estar desapareciendo ante mis ojos, poniéndose más pálido y retraído mientras las tácticas de presión de Elena se intensificaban. Capítulo 14. El despertar. En la tercera noche, escuché por casualidad a David por teléfono con su amigo Miguel, su voz quebrándose mientras confesaba. No sé qué hacer, tío. Mamá dice que nunca me volverá a hablar si elijo a Olivia, que estaré traicionando toda mi herencia. Pero si dejo a Olivia, especialmente ahora con el bebé en camino. Dios, ¿qué tipo de hombre hace eso? Debería haber sentido simpatía por su dolor, pero en cambio sentí una claridad fría asentándose sobre mí. Elena había diseñado exactamente este escenario. Mi esposo viendo solo 2 opciones imposibles, sin terreno medio donde pudieran existir límites que respetaran a todos. Su estrategia funcionaba perfectamente. Conocía a su hijo lo suficientemente bien como para predecir que, enfrentado a un ultimátum, se rompería en lugar de mantenerse firme. Capítulo 15. Reclamando mi poder. A la mañana siguiente, llamé a mi terapeuta, Dr. Ruiz, y aseguré una cita de emergencia. Lo que estoy escuchando, dijo después de que expliqué la situación, es que estás atrapada en un triángulo tóxico donde tu papel ha sido definido como la competidora por el amor y lealtad de David. Pero te estás dando cuenta de que esta competencia en sí misma es el problema, no la solución. Se inclinó hacia adelante, sus ojos amables pero firmes. Olivia, ¿qué pasaría si simplemente te negaras a competir? ¿Si salieras del triángulo por completo? Su pregunta resonó con algo que ya se estaba formando en mi mente. Elena ya no tendría un oponente, dije lentamente. Y David tendría que enfrentar la realidad de sus elecciones sin poder culpar el conflicto por la tensión entre sus 2 mujeres favoritas. Dr. Ruiz asintió. Exactamente.
Esto no se trata de hacer que él elija entre tú y su madre. Se trata de que tú te elijas a ti misma y crees límites que protejan tu bienestar y el de tu hijo. Capítulo 16. Preparándose para el cambio. Después de salir de su oficina, llamé a mi amiga Yasmín, quien resulta ser abogada de derecho familiar. Sobre café en un café lejos de mi casa y del barrio de Elena, expuse los hechos sobre nuestra propiedad. La escritura está únicamente a mi nombre, expliqué. Planeamos agregar a David después de que resolviera algunas deudas, pero con todo lo que está pasando, nunca llegamos a hacerlo. Yasmín confirmó lo que había sospechado. Legalmente, la casa es únicamente tuya. Sin su nombre en la escritura y sin documentación que muestre que contribuyó al pago inicial, David tiene muy poco derecho a la propiedad. Pero me advirtió. Olivia, ¿estás segura de que quieres ir por este camino? Las disputas de propiedad pueden volverse feas, especialmente con un bebé en camino. No busco castigar a David, le dije. Solo necesito conocer mis opciones y derechos antes de dar mi próximo paso. Capítulo 17. La revelación. Esa noche, David finalmente encontró el coraje para tomar una decisión, aunque no la que esperaba. Creo que, tal vez necesitemos algo de tiempo separados, tartamudeó, sus ojos incapaces de encontrar los míos. No sé cómo hacer que esto funcione, Oli. Elena, que había estado esperando triunfante en la cocina, emergió con una sonrisa victoriosa. Será lo mejor para todos, querida. David puede venir a casa conmigo y ustedes pueden, bueno, resolver las cosas. Pero en lugar de lágrimas o súplicas, respondí con una calma que sorprendió a ambos. Entiendo, David. Te ayudo a empacar tus cosas. La conmoción en ambos rostros fue casi cómica. Habían esperado resistencia, lágrimas, tal vez una escena que reforzaría su narrativa de que yo era inestable y difícil. Mi aceptación calmada arrojó todo su guión por la ventana. Capítulo 18. El momento de la verdad. Mientras David empacaba sus pertenencias esenciales, Elena se paseaba alternando entre alegría artificial sobre nuevos comienzos y comentarios murmurosos sobre ladronas y cazafortunas. Cuando salió a hacer una llamada telefónica, David agarró mi brazo desesperadamente. Oli, no sé si esto es lo que quiero. Solo necesito tiempo para resolver las cosas. Gentilmente quité su mano. Entiendo, David. Pero no puedo seguir viviendo en el limbo mientras tú decides. Esto ya no es solo sobre nosotros. Puse su mano brevemente en mi estómago. Necesitamos estabilidad y paz, sin importar qué forma tome eso. Capítulo 19. La separación. El viaje en coche a la casa de Elena fue posiblemente los 30 minutos más incómodos de mi vida. Elena manejaba, manteniendo un flujo constante de brillo forzado sobre lo maravilloso que sería tener a su hijo en casa donde pertenece. David se sentó en silencio en el asiento del pasajero mientras yo seguía en mi propio coche con el resto de sus cosas empacadas. Necesitaba mi propio transporte de regreso y, francamente, quería presenciar por mí misma dónde viviría David. La sorpresa de Elena cuando llegué a su entrada detrás de ellos fue evidente. Claramente había esperado alejarse con su premio sin que yo viera el final de la historia. Mientras descargábamos las cosas de David, la realidad completa de su elección se hizo evidente. Elena no lo llevó a la suite de invitados de la que había oído hablar, sino a la sala de recreación del sótano, precipitadamente convertida con una cama de día vieja y un perchero improvisado. Solo temporalmente, le aseguró Elena a David, aunque la preparación insuficiente sugería que nunca había tenido la intención de que él tuviera alojamientos adultos apropiados. Hasta que resolvamos nuestros próximos pasos sobre recuperar tu casa. El horror que amaneció en el rostro de David mientras examinaba sus nuevos alojamientos casi me hizo sentir lástima por él. Casi. Capítulo 20. Los límites finales. Cuando me di la vuelta para irme, David me siguió a mi coche. Esto no está bien, susurró urgentemente. No pensé que sería así. Tal vez debería volver a casa contigo ahora. Por un momento, estuve tentada. Habría sido tan fácil rescatarlo, llevarlo lejos de las consecuencias de sus propias acciones. Pero sabía que eso solo reiniciaría el ciclo, sin enseñarle nada. Hiciste tu elección, David, dije gentilmente pero con firmeza. Si decides que quieres algo diferente, necesitarás dejarlo claro tanto a mí como a tu madre. Pero no puede ser porque no te gusta el sótano. Tiene que ser porque estás listo para establecer límites reales y construir una familia saludable para nuestro hijo. Toqué su mejilla brevemente. Te amo, pero también me amo a mí misma y a nuestro bebé. Piensa cuidadosamente sobre lo que realmente quieres. Elena observaba desde la puerta, su expresión tormentosa mientras me alejaba sola. En mi espejo retrovisor,
podía ver a David parado en el camino de entrada, luciendo perdido entre la casa que había elegido y la esposa que se alejaba con su futuro. Capítulo 21. La vida sola. La primera semana sola en nuestra casa, ahora verdaderamente mi casa, fue una extraña mezcla de soledad y liberación. El silencio que me saludaba cada noche era tanto ensordecedor en su vacío como pacífico en su libertad de tensión. No más caminar sobre cáscaras de huevo. No más interceptar las visitas no anunciadas de Elena. No más ver a mi esposo encogerse bajo la manipulación de su madre. Solo yo, mi bebé en crecimiento, y el espacio para respirar sin juicio. Me lancé a transformar la oficina de David en un vivero, un símbolo tangible de seguir adelante sin importar lo que pasara con nuestro matrimonio. Pinté las paredes del verde suave que siempre había querido, armé la cuna que había seleccionado y colgué arte colorido que celebraba la diversidad y la fuerza. Cada pincelada y clavo se sentía como un acto de reclamar mi hogar y mi futuro. Capítulo 22. Los mensajes de David. Al tercer día después de que David se mudara al sótano de Elena, comenzaron los textos. El sótano se inundó anoche, decía el primero. Luego, mamá reorganizó toda mi ropa y tiró mi sudadera favorita. Y más tarde, accidentalmente abrió mi correo del trabajo. Respondí con breve simpatía, pero me negué a ser arrastrada a conversaciones detalladas que podrían difuminar los límites que había establecido. Cuando preguntó si podía quedarse en la casa por solo una noche porque Elena había planeado una cena y quería usar el sótano, gentilmente pero firmemente me negué. Creo que la consistencia es importante ahora mismo, escribí de vuelta, especialmente con el bebé en camino. Capítulo 23. El crecimiento personal. Durante este periodo, continué enfocándome en mi propio crecimiento y preparación para la maternidad. Me reconecté con clientes de diseño que había descuidado durante lo peor del drama de Elena, me uní a una clase de yoga prenatal donde hice amigas con otras madres expectantes, y creé un plan de parto detallado con mi médico que enfatizaba mi autonomía y bienestar. Completé el vivero, establecí un testamento y fideicomiso para la seguridad de mi hijo, y organicé un sistema de apoyo de amigas para después del parto. Si David regresaba a nuestras vidas, sería como una adición a una imagen ya completa, no como la pieza faltante sin la cual no podíamos funcionar. Capítulo 24. La transformación de David. Los intentos de Elena de contactarme crecieron cada vez más desesperados cuando su control sobre David se debilitó visiblemente. Incluso apareció en mi puerta una tarde lluviosa, oscilando entre amenazas y súplicas. No la invité a entrar, hablándole calmadamente a través de la puerta apenas abierta. No estoy manteniendo a David lejos de ti, Elena, le dije. Tu relación con tu hijo es entre ustedes dos. Pero mi hogar y mi hijo solo darán la bienvenida a personas que pueden mostrar respeto básico por los límites y la diversidad. Se fue llorando, pero el encuentro fortaleció en lugar de debilitar mi determinación. Después de 6 semanas de separación, terapia diaria y lo que parecía ser trabajo genuino de su parte, David pidió si podíamos reunirnos en un lugar neutral. Se veía mejor y peor que cuando se había ido, más delgado y más cansado, pero con ojos más claros y una rectitud en su postura que no había estado allí antes. He alquilado un apartamento, dijo después de nuestros saludos iniciales incómodos. No voy a volver a casa de mamá sin importar lo que pase con nosotros. Deslizó una llave por la mesa. Esta es tu copia. No porque espere nada, sino porque quiero que sepas que tú y el bebé siempre tendrán un lugar seguro si lo necesitan. Era un gesto pequeño pero significativo. Un reconocimiento de mi autonomía y un paso hacia reconstruir la confianza. Capítulo 25. La llegada de Emma. Emma Gracia Benítez Mendoza llegó a las 2:14 de la madrugada de un martes en octubre, pesando 3,2 kilogramos y anunciándose al mundo con pulmones poderosos que sugerían que había heredado la fortaleza de su madre. David estuvo presente para el nacimiento, habiendo ganado ese privilegio a través de meses de terapia consistente, límites respetuosos y esfuerzo genuino para reconstruir la confianza. Lloró cuando sostuvo a su hija por primera vez, susurrando promesas de que la protegería de maneras en que había fallado en protegerme. Elena fue explícitamente prohibida del hospital, un límite que David mismo hizo cumplir con determinación silenciosa pero inquebrantable. Puede conocer a Emma cuando demuestre que puede respetar nuestras reglas, le dijo a su madre por teléfono mientras yo descansaba cerca. Ni un momento antes. Esas reglas eran simples pero innegociables. No visitas no anunciadas, no comentarios racistas o insinuaciones, no socavar nuestras decisiones de crianza, y no manipulación de ningún tipo. Capítulo 26. La nueva dinámica. En las primeras semanas de vida de Emma, David se demostró como un padre dedicado a pesar de vivir por separado en su apartamento a 10 minutos de distancia.
Establecimos un horario de crianza que le daba tiempo significativo con Emma mientras respetaba mi recuperación y estatus como cuidadora principal. Llegaba puntualmente para cada turno, aprendió a cambiar pañales y preparar biberones con cuidado metódico, y nunca sugirió que Elena debería involucrarse antes de que ambos estuviéramos de acuerdo en que estaba lista. Durante este periodo, David continuó su terapia intensiva, trabajando a través del complejo tejido de manipulación y abuso emocional que había dado forma a su relación con su madre. Estoy aprendiendo a reconocer cuando estoy cayendo en viejos patrones, explicó durante una de nuestras discusiones de crianza. Cuando siento esa necesidad desesperada de complacer a todos a cualquier costo, ahora puedo dar un paso atrás y preguntarme cómo se verían los límites saludables. Capítulo 27. La reconciliación gradual. 3 meses después del nacimiento de Emma, David y yo decidimos que era hora de intentar un encuentro cuidadosamente controlado entre Elena y su nieta. Nos encontramos en un restaurante neutral con límites de tiempo claros y un acuerdo previo de que cualquiera de nosotros podría terminar la visita inmediatamente si Elena cruzaba alguna línea. Llegó llevando regalos caros y usando una sonrisa que casi ocultaba su nerviosismo. «Es hermosa», dijo suavemente, mirando a Emma durmiendo en su portabebés. «Tiene la barbilla de los Mendoza». Me tensé, esperando el inevitable seguimiento sobre qué características Emma podría haber heredado desafortunadamente de mí, pero nunca llegó. En cambio, Elena preguntó tentativamente si podría cargar al bebé cuando despertara. «Veremos cómo va la visita», respondí, ni prometiendo ni negando directamente. David asintió a mi lado, su mano descansando de manera apoyadora en mi hombro. Capítulo 28. El progreso lento. Durante los siguientes meses, el acceso de Elena a Emma aumentó gradualmente, siempre contingente en su comportamiento respetuoso continuo. Hubo reveses. Comentarios sobre la textura del cabello de Emma que le valieron un time-out de 2 semanas, una violación de límites cuando compró una fórmula diferente de la que usábamos. Pero también hubo momentos de aparente crecimiento, ya sea genuino o meramente estratégico. Elena parecía estar aprendiendo que el acceso a su hijo y nieta ahora venía con condiciones que no podía manipular. Mientras tanto, David y yo estábamos reconstruyendo lentamente nuestra relación sobre bases más saludables. Se quedó en su apartamento durante el primer año de vida de Emma, viniendo a la casa para tiempo de crianza pero regresando a su propio espacio después. Comenzamos a salir de nuevo, incómodo al principio pero redescubriendo gradualmente la conexión que nos había unido inicialmente. Su crecimiento continuo en terapia, demostrado a través del establecimiento consistente de límites con Elena y la responsabilidad genuina por sus fallas pasadas, me permitió reabrir cautelosamente mi corazón a la posibilidad de reconciliación. Capítulo 29. El regreso a casa. Cuando Emma cumplió 1 año, celebramos su cumpleaños en nuestro patio trasero con familia y amigos, incluyendo a Elena, quien había ganado el derecho a asistir a través de meses de comportamiento mayormente apropiado. Mientras Emma destrozaba su pastel con abandono alegre, David me llevó aparte, lejos de los invitados celebrando. «No espero una respuesta hoy», dijo tranquilamente. «Pero quiero que sepas que cuando esté lista, si alguna vez estás lista, me gustaría volver a casa. No como el hombre que no pudo elegir, sino como el esposo y padre que debería haber sido desde el principio». No respondí inmediatamente, necesitando tiempo para asegurarme de que este paso fuera correcto para todos nosotros. 2 meses después de una consideración cuidadosa y consulta con mi terapeuta, ayudé a David a mudarse de vuelta a nuestra casa. Nuestro hogar, con nuestros 2 nombres ahora apropiadamente en la escritura. Capítulo 30. La nueva normalidad. No fue un final de cuento de hadas. Continuamos la terapia de pareja, mantuvimos límites claros con Elena, y revisamos regularmente si nuestra reconciliación era saludable para todos los involucrados, especialmente Emma. Hubo momentos difíciles cuando los viejos patrones amenazaron con resurgir, pero ahora teníamos herramientas y conciencia para reconocerlos y redirigirlos. En cuanto a Elena, nunca se transformó completamente en la suegra cálida y aceptante de la fantasía, pero la necesidad le enseñó lo que la evolución moral no pudo, que respetar los límites era el precio de admisión a las vidas de su hijo y nieta. Epílogo. Las lecciones aprendidas. Mirando hacia atrás en el viaje que nos trajo aquí, desde el ultimátum que estaba destinado a destruir mi matrimonio hasta la dolorosa pero necesaria confrontación que creó espacio para la sanación genuina, me doy cuenta de algo importante. La mejor venganza no fue hacer que Elena trabajara para mí. Fue descubrir mi propio valor independientemente de su opinión. Emma tiene ahora 3 años, una niña llena de espíritu con la mente analítica de su padre y la determinación de su madre. Sabe que es amada no solo por sus padres, sino por una constelación de familia y amigos que modelan relaciones saludables y límites.
Cuando madres jóvenes en el grupo de juego de Emma se quejan de suegras difíciles, escucho con empatía genuina pero también con sabiduría ganada con esfuerzo. No puedes controlar cómo otros te tratan, les digo, pero puedes controlar qué tratamiento aceptas. El autorrespeto no es egoísta. Es la base sobre la cual se construye todo lo demás. A veces David todavía pregunta si me arrepiento de quedarme sola en la casa ese día, si podría haber ahorrado dolor a todos encontrando una solución más suave. Siempre le doy la misma respuesta: la casa era solo un símbolo. La elección real no era sobre propiedad, era sobre negarme a participar en una dinámica donde siempre perdería. Al mantenerme firme, nos di a todos la oportunidad de construir algo mejor. Y lo hicimos. No perfecto, no sin esfuerzo, pero infinitamente mejor que lo que vino antes. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre tu propio bienestar y las expectativas de otra persona? ¿Qué límites has establecido que otros inicialmente resistieron pero finalmente respetaron? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. A veces las decisiones más difíciles llevan al crecimiento más profundo, y compartir esos viajes nos ayuda a todos a sentirnos menos solos en nuestras luchas. Gracias por escuchar mi historia hoy. Que encuentres el coraje para honrar tu valor en cada relación y la sabiduría para saber cuándo mantenerte firme es la elección más amorosa que puedes hacer por ti mismo y por todos los que te rodean.